Hola You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal You Know desde Panamá 507. Un abrazo a toda mi gente en RD, República Dominicana. Resultados del primer boletín. Luis Abinader, 879.754 votos, lo que representa un 59.27%. Leonel Fernández, creo que él fue presidente también en República Dominicana. Leonel Fernández, 399.280 votos, lo que representa apenas un 26%. Abel Martínez, 157.864 votos, lo que apenas representa un 10% de 1.4, casi 1.5 millones de votos hasta el momento escrutados. Y Luis Abinader repite como presidente de República Dominicana. Volvió a votar por Luis Abinader, que para mí, sin discusión alguna, marca un precedente en República Dominicana. Y los dominicanos muy felices, muy contentos por lo que veo. Tienen nuevamente, en su gran mayoría, aquí no va a haber segunda vuelta, Luis Abinader. Porque ¿qué pasa? Que en Dominicana, mis hermanos aquí en Panamá, Centroamérica, Latinoamérica entera, en República Dominicana, cuando no se logra las 50 más 1 en porcentaje general, a pesar de que había muchos candidatos, pues la rebasó. Pero cuando no se logra, hay segunda vuelta. Aquí estamos teniendo en estos momentos, mi gente, la situación de que, bueno, Luis Abinader es el nuevo presidente, se reelige como presidente en la República Dominicana. Resultados preliminares de la Junta Electoral. Nos vemos en el 2028 con toda la fuerza. ¿Dónde están los corazones verdes? Dice, tan chiquitito, no, préndale, no aguántala. Es que Abinader no ha sido perfecto. Muchísimas cosas que no apoyo. Pero señores, no es tan fácil olvidar que Leonel vendió medio país. Todas las botellas y enriquecimiento descarado de los PLDistas. Por Dios, no entiendo cómo algunos dicen que no creen que gane Abinader. Lo que no se puede creer es que olviden tan rápido. ¿A qué hora es el último boletín? Bueno, yo creo que ya es indiscutible. Luis Abinader dice, esto es una dictadura. Hicieron todo tipo de fraude, pero los ciegos no ven nada. Pasaremos 4 años más con los precios por las nubes, la delincuencia en su mejor momento. Ahí dice el comentario de Katy. Después se están quejando de la situación. O sea, más o menos así pasa con los perdedores, que empiezan a decir un poco de babosadas. Aquí en Panamá pasó igual cuando ganó Mulino. Mulino, a pesar de que metieron 7, 8 candidatos, y había uno que se sentía que iba a ganar sobrado, que iba a poner paneles solares en Panamá. En mi casa no, en mi casa no, olvídate, te saco todo ese poco de gente a punta de palazo, más gastadera de plata, no. ¿Y mantenimiento qué? ¿Quién se lo va a dar? No, olvídate, eso ya pasó. La gente quería chen, plata, trabajo. Entonces, por eso votaron por Mulino en Panamá. Y yo me imagino que Luis Abinader algo está haciendo bien cuando el 59.27% de los dominicanos votó. No sé si haitianos también votaron por él, pero 59.27% de los dominicanos ha votado por Luis Abinader, nuevamente electo como presidente de la República Hermana de Dominicana. Ya tienen un panameño, que déjenlo por allá, que se llama Martín Torrijos. Dejen ese man por allá, que no venga, déjenlo por allá, denle todos los beneficios, Punta Cana, todos los hoteles que quiera, los hoteles que él administra, que maneja. No, que se quede por allá en Dominicana, que se quede por allá, celebrando con Luis Abinader. Felicidades a todo el pueblo dominicano, a la gente que votó y a la gente que no votó, que yo veo que votaron por Leonel Fernández y por Abel Martínez, entre otras situaciones, que aquí vemos la tabla, cómo están los resultados, ¿verdad? Yo me voy a meter hasta el último voto, resultado, vamos a ver si aquí, vamos a escribir aquí, elecciones República Dominicana 2024, tiene que estar la página oficial de ellos, ¿no? ¿Dónde está la página de ellos, la oficial? Aquí está, elecciones generales. Vamos a ver si aquí se puede ver alguna cosa, si se puede apreciar alguna cosa. Está cargando, y tú sabes cómo es esto. Mientras tanto,
volvemos, ¿no? Aquí estamos viendo que hay otros candidatos como un Miguel Vargas que quedó como el 0.44%. María Teresa Cabrera, 0.14%. Fulgencio Severino, nada. Pastor Carlos Peña, nada. Virginia Antares, yo no sé qué. Bueno, aquí obviamente no va para ningún lado. Esa gente se dividieron, se fraccionaron los votos. Es más, aunque se hubieran unido todos los candidatos, Luis Abinader, como dicen allá en RD, dice que el servicio está... ¿será que yo no puedo entrar porque estoy en Panamá? ¿Qué pasó aquí? No se puede... Bueno, no sé. Actualizaremos, pero bueno, aquí tenemos imágenes indiscutibles y exclusivas del momento, ¿verdad? Incluso tengo también videos donde uno de los candidatos saluda y felicita al presidente electo. Aquí estamos viendo, escuchemos esto. Presidente, buenas noches. Todo bien, viendo los resultados de la Junta y bueno, la llamada para desearle suerte en esta nueva encomienda que tiene con el país. Gracias, presidente. Claro que sí, nosotros estamos claros de que hay una prioridad y se llama República Dominicana, y a eso tenemos todos como dominicanos que queremos este país, nosotros contribuir. Le pido que Dios le dé sabiduría y que gane la República Dominicana. Claro que sí. Lo sé. Igual de este lado y cuente con nosotros para que todo lo que sea favorable para el país, de nuestra parte siempre tendrá nuestro respaldo. Pensamos en los dominicanos y pensamos en la República Dominicana. Bien, un abrazo y quedamos en contacto y buenas noches, presidente. Ahí está el momento de... Bueno, ahí está. Este fue uno de los candidatos, Abel Martínez, felicitando al presidente Luis Abinader. Creo que Abel Martínez, si no me equivoco, es el que quedó más cerca en la votación. Y Abel llama al presidente Abinader para felicitarlo. Ahí está. Creo que el que estuvo más cerca, ¿no? El que estuvo más cerquita, más posibilidades de estar allí. Correcto. No, miento. Abel Martínez está bien votado, bien lejos. 10%. ¿Qué puede hacer ahí? Eso que hace no hace ni bulla. Leonel Fernández es el que quedó ahí, que vamos a decirle, Leonel Fernández lo llamó, que dice que lo iba a llamarlo, no sé, vamos a ver. Estaremos pendientes de si Leonel Fernández llamó a Luis Abinader. Espero que te haya gustado el video y nada, como siempre digo, you know, brah.